¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de esta figura, esta Mayfex, el número 107 de la línea. Es el Miles Morales basado en Spider-Man Into the Spider-Verse. Y esta figura es una de las que yo estaba esperando mucho en este año. Yo le traía muchas ganas. Finalmente, y después de quién sabe cuántos meses de retraso, Medicom finalmente la lanzó, la liberó. Yo la recibí ya hace algunos meses, solamente que como con el caso de Spawn, se me han estado acumulando ahí varias revisiones, pero sí quise hacer la revisión ahorita precisamente que hace poco salió la versión de Sentinel. No la tengo, yo la había preordenado, pero al no oír nada de Sentinel, que no han anunciado ninguna otra figura, me da mucha desconfianza de que sigan la línea, y es por eso que mejor me quise quedar con el Mayfex. Ya cancelé esa preorden, la del Sentinel, porque finalmente, bueno, pues voy a tener más continuidad en ese aspecto, ¿no? Vamos a tener a Miles, tenemos a Peter, vamos a tener a Gwen, entonces pues por lo menos ya tenemos algo más de continuidad, se va a ver mucho más consistente mi display. Entonces es por eso que yo me fui por esta versión. No digo que sea mejor o peor la versión de Sentinel, yo solamente he visto fotos, he visto que algunas cosas sí me gustan más como la hizo Sentinel, pero otras me gustan más como las hizo Mayfex. Entonces, bueno, vamos a centrarnos ahorita en el Mayfex. Como les comento, es una revisión muy especial para mí por ser una de las figuras que yo más esperaba durante este año. El empaque es muy parecido a lo que ya nos tiene acostumbrado Mayfex, con la ventana en donde podemos ver la mayoría de los accesorios, muchísimos accesorios. Por acá una imagen de la figura. El logo de Spider-Man Into the Spider-Verse. La caja sigue toda esa estética de la película, de todo el material de marketing que salió con esas pixeladas, ese esquema de colores. Por acá el logo de Spider-Man Into the Spider-Verse. En la parte de abajo es un coleccionable recomendado para edades de 15 años en adelante, no es un juguete para niños. Y bueno, pues en la parte de atrás tenemos muchas de las muchas de las posibilidades para poder posar la figura y la mayoría de los accesorios. Y también precisamente este es uno de los puntos que yo me convencí con Mayfex. Es el único en donde tenemos esta versión con la máscara levantada, y aparte, bueno, la máscara sin, perdón, la cara sin máscara y dos opciones de máscara. Entonces creo que esta para mí fue la versión que tiene más versatilidad, y por eso una de las razones por las que me fui por esta versión. Digo, a lo mejor estoy sonando como que me estoy tratando de autoconvencer, pero finalmente aquí tenemos el Mayfix de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y ya tenemos aquí fuera del empaque al Miles Morales, la versión de Into the Spider-Verse. Ahorita para aclarar, estos audífonos y este Walkman no vienen con la figura, son los que vienen con la primera versión de Star-Lord de Marvel Legends. Pero creo que es también uno de los puntos que no incluyó Mayfex, que sí está incluyendo Sentinel, esta parte. Entonces, bueno, pues ahí para de alguna manera suplir eso, le puse los audífonos y el Walkman, ¿no? Pero no los trae. De primera instancia, la figura me encantó, me gustó muchísimo. Las proporciones, la posabilidad, las articulaciones, el esculpido, la pintura. Para mí es una figura casi perfecta. Tiene ahí unos detallitos en cuestión de la ropa, que también creo que es uno de los puntos fuertes si se sabe manejar de esta figura. Recordemos que uno de las diferencias, de las grandes diferencias de este con el Sentinel, es de que este tiene la ropa de tela y el otro sí tiene la ropa de plástico. Pero de ahí en fuera, creo que si uno lo sabe manejar, puede ser una gran ventaja la ropa de tela, pero si no, puede ser una gran desventaja. Depende, yo creo que de cómo lo maneje o cómo se acostumbre uno, cómo le guste a uno. Pero creo que ese es uno de los grandes diferenciadores entre esta y la otra versión. A mí, en lo personal, me encantó. Me encantó las proporciones, mucha gente he oído, he visto que en grupos de Facebook, en páginas, en videos de YouTube, dicen que se ve muy flaco, que está muy delgado, que está muy frágil la figura. Pero pues creo que esto es muy apegado a lo que veíamos en la película. En la película pues es un tipo de 13 años, me parece, 13, 14 años, y pues es guango, ¿no? Es ñango, es flaco. Entonces pues creo que
captaron muy bien la complexión, las proporciones de este Miles Morales en esta figura. Vamos a ver, ahorita lo dejé yo con la ropa de tela porque para ir viendo la articulación, que bueno, sí, la ropa de tela le va de alguna manera a limitar la articulación, en realidad no tanto, pero sí puede llegar a limitarla. Lo quiero dejar así para después ver la parte sin la ropa de tela. Entonces, pues para empezar le voy a quitar estos accesorios extras y pues la articulación de la cabeza, como siempre con Mafex, viene una articulación en la parte en el cuello, en la parte superior, en la parte inferior del cuello. Nos va a permitir un movimiento hacia arriba hasta ahí. Ahí, por ejemplo, podemos ver que la capucha está limitando un poquito el movimiento hacia arriba, hacia abajo hasta ahí con las dos articulaciones. Puede girar 360 sin ningún problema. El balanceo, muy bien, el balanceo de la cabeza. Los brazos, aquí, brazos y piernas es lo que más se va a ver limitado con la ropa de tela, pero aún así puede levantar los brazos más allá de los 90 grados. No va a poder girar los 360 por la cuestión de la ropa. La articulación está ahí, pero ahí puede levantar el brazo hasta ahí, 90 grados. Hacia la parte hacia afuera ya lo vimos, hacia atrás igual, muy cercano a los 90 grados. El codo tiene doble punto de articulación, aquí sí no va a estar limitado, el material está hecho de una textura lo suficientemente no sé, necesaria como para poder permitir la articulación que no esté tan limitada. Sí va a estar limitada, pero bueno, no tanto como yo hubiera llegado a pensar. Para la flexión vamos a tener un rango hasta ahí, usando las dos articulaciones, la parte del pecho, la parte de la cintura, hacia atrás un poquito mejor, aunque vamos a tener ahí una abertura. La parte del balanceo, ahí la tenemos, vamos a poder girar los 360. La parte de las piernas, aquí sí está un poquito más limitado porque el material del short es más grueso que el de la chamarra, entonces hacia afuera hasta ahí, menos de los 90 grados, hacia adelante unos 45 grados. Ya de ahí en fuera la parte del muslo también tiene la articulación, ahí sí no tenemos ninguna parte limitada. La rodilla doble punto, ahí más de los 90. Con estos zapatos, con estos pies, los tenis, vamos a tener un poquito de limitante hacia atrás, hacia ahí, hacia adelante, hacia ahí, hacia los lados, pero aquí no, la parte del balanceo va a estar limitada y es parte también de los accesorios que vamos a tener. Entonces, como pueden ver, aunque la tela, la ropa de tela sí va a limitar un poquito, pero creo que va a depender mucho de cómo juegue cada uno con ella, ¿no? Viendo ahorita, pasando al detalle de la ropa de tela, está muy bien hecha, no sé si confeccionada sea la palabra correcta. La capucha tiene, se le puede poner totalmente encima y es parte de lo que me gusta. Tiene un alambre alrededor de la capucha para poderlo acomodar en cualquier posición que uno quiera. La parte de atrás, el mismo alambre lo va a sostener. La chamarra también tiene un alambre por toda la parte de abajo. Entonces aquí es donde vamos a poder permitir que esas poses dinámicas vamos a poderlas hacer, aunque vamos a poder ver aquí parte de las costuras. Tiene el zipper, en donde es un zipper como tal, no es solamente ahí pues algo que simule el zipper. Las tiritas estas habría que mojarlas un poquito si quieren que se mantengan en esta posición, como si fueran las tiras de la misma sudadera. Aquí el pantalón, el short, sí, como les comento, es de un material un poquito más grueso y es por eso que se limita más la articulación. La hebilla sí me hace un poquito de ruido porque tiene que estar muy justo el velcro para que esto se vea de alguna manera más natural. Si no es así, sí se ve como si estuviera con el pantalón abierto, pero tiene las costuras, los bolsillos, ahí se pueden ver los botones de los bolsillos, los ojales del cinturón. Entonces está muy bien esculpido. La verdad es que esta es mi primer figura en esta escala con ropa de tela. Yo le echo mucha tierra a los Mezco 112 precisamente por la ropa de tela, porque a mi gusto se ven como botargas. Se ve como la botarga esta del hooligan del Wiri Wiri de Andrés Bustamante. Así es como a mí se me imaginan, pero yo creo que si la ropa está bien hecha, no tiene por qué verse fuera de proporción. Se puede ver muy natural como con esto. Sí, en algunas ocasiones, si uno no la acomoda bien, a lo mejor ahorita no estoy tan bien acomodada la parte de la capucha, por eso no se ve tan natural. Pero si uno la sabe acomodar con paciencia, finalmente son juguetes, son figuras de colección, en donde pues parte del juego es
pasarse ese tiempo en tratar de acomodar la figura de la mejor manera, creo que sí, si está bien hecha como esta, no le veo ningún problema, pero si está así muy boluda, no sé, como botarga, a final de cuentas, si no me gusta, y es por eso que no me gustan los 112. Pero esto yo pensé que iba a tener más problemas con la ropa de tela, pero no, al final de cuentas lo que es Miles Morales y Peter B. Parker me gustaron mucho cómo quedó con toda la ropa de tela que le incluyeron. Entonces esta es la articulación, los detalles de esculpido, no de esculpida en realidad de la ropa, de hechura de la ropa, para que puedan ver. Ahora vamos a ver la figura sin la ropa para poder apreciar mejor el esculpido de la figura y la articulación. Ya teniendo fuera del empaque a este Miles Morales, la verdad es que a mí no me decepciona para nada esta figura. Me está gustando muchísimo. Otra vez, yo siempre juego un poquito antes de hacer la revisión y no le he encontrado mayor defecto. Sí tiene algunos detalles, no es una figura perfecta, tiene algunos detalles que lo vamos a estar mencionando con respecto a las articulaciones. Pero vamos a empezar con los accesorios, y como accesorios podemos ver, bueno, la base clásica que ya nos incluye Mafex con todas nuestras figuras, la misma nos está incluyendo. En cuestión de pares de manos, tenemos 8 pares de manos en total, y vamos a poner a Miles por acá. Ojalá esta figura ya tuviera los pernos que están incluyendo los nuevos Mafex para empacar las figuras, para que fuese más fácil poder mostrarles, porque bueno, finalmente también por el tamaño de la figura va a ser un poquito difícil mostrar los accesorios. Nos incluyen de entrada un juego de puños cerrados, en donde podemos ver ahí el detalle de la pintura esculpida. Las telarañas están esculpidas totalmente. La pintura negra con los detalles, las telarañas en plateado se ven bastante padres, y esa transición entre el negro y el rojo se ve también bastante bonito. Recordemos que en la película lo que hace Miles es pintar un traje normal con spray en negro, entonces se ve ahí la transición entre el negro y el rojo. No se ve abrupta, sino se ve que se va, va haciendo la transferencia, ¿no? la transición. Entonces los puños están muy bien esculpidos, las telarañas y la pintura muy bien esculpida. Otro juego de manos que nos incluyen es el de sujetar para las telarañas, que también nos puede servir como un me gusta. Ahí no olviden ponerle me gusta a este video. Entonces de igual manera la transición entre negros y rojos se ve bastante padre, se ve muy natural, no se ve abrupta. La pintura, otra vez, la textura del traje ayuda mucho con la pintura plateada. Después también nos incluyen las manos para trepar muros, estas con imanes, en donde igual podemos ver ahí el detalle del esculpido y la pintura, la parte de la palma y la parte del dorso. Nos incluyen este juego de manos con imanes, un juego de manos iguales pero sin imanes. Aquí es la misma mano. Después nos incluye también estas manos relajadas. Igual aquí yo creo que aquí se ve mejor la transición entre el negro y el rojo del traje. Entonces ahí podemos ver las telarañas, la textura del traje, y como les comento, se ve muy bonita la transición entre los colores. Entonces estas son las otras manos. Estas manos que son especiales, que son muy parecidas a las relajadas, tienen ahí un poquito de diferencia, como ven, están un poquito cerradas, y si pueden ver ahí tienen un pequeño perno. Ese perno nos va, ahí se ve, ese perno nos va a ayudar, que esto creo que sí lo hicieron como un poquito redundante. Nos va a servir para sujetar la máscara, digamos la máscara vacía, la máscara pura de tela, y aquí tenemos un hoyito, ahí creo que se puede llegar a ver. Se inserta por aquí el perno y es como sujeta la mano. Ya habían hecho algo parecido anteriormente con las máscaras y las manos, pero nunca habían puesto el perno entonces creo que está un poquito de más. Antes agarraban bien las máscaras con las manos normales, ahorita bueno, pues se asegura un poquito más, aunque sí se me hace un poquito redundante, ¿no? Sobrebuscado, digamos, esta parte. Y las últimas pares de manos, que son los que tiene ahorita Miles, que son las manos extendidas, no tanto como por ejemplo las que podrían ser para trepar muros. Ahí podemos ver la diferencia en la posición de los dedos. Esta es la mano extendida, que una la tiene Miles y la otra es la de la lanza telarañas, ¿no? Parte de las más importantes para cualquier figura de Spider-Man. Creo que este tipo de manos no puede faltar.
Sí, todos los accesorios son muy pequeñitos por la escala de la figura. La figura está perfectamente en escala 1:12, entonces por eso sí se siente mucho más pequeño todo lo de la figura. También nos incluyen los pies magnéticos con los que ya estamos acostumbrados con Mafex, que son exactamente los mismos que trae la figura, pero pues estos con imanes. Y como pueden ver, los imanes sí tienen bastante fuerza, como se pegan unos con otros. Y nos incluyen también los pies o los tenis, que también es algo que hubo mucho mame en esto, que no son licenciados, no son los Jordan. Y digo, yo tampoco sé de tenis, pero sí que sé que ahí tenía la marca de Nike. Estos no lo tienen porque finalmente no pagaron el derecho para poderlo poner en una figura de acción. Sí lo pusieron en la figura de Michael Jordan, pero pues en estos no. Entonces nos incluyen los zapatos, los tenis, y nos incluyen los zapatos con imanes, los tenis con imanes. Como pueden ver ahí se oye cómo se jalan. Entonces bastante fuerte los imanes. Las cabezas nos incluyen la cabeza que ya vimos, la cabeza sin máscara de Miles Morales. Me gusta mucho, creo que se parece muchísimo a lo que vemos en la película. Esta cabeza en particular pues tiene una sonrisa. Entonces ahí está muy bien el esculpido. Quizás sí me faltó a lo mejor algún tipo de detalle, destellos aquí en el cabello. Es un negro plano, ahí sí. La pintura de la cara también, aunque se me hace muy bien, pero igual se me hace muy plana. A lo mejor algún sombreado, algún destello por ahí se hubiera visto mejor. Entonces es la cabeza sin máscara. Esta es una de las cabezas de las que más me convenció por irme en esta versión, que trae la máscara sobre la cabeza, donde pues es una escena muy específica de la película, pero creo que es una de las escenas, de las mejores escenas dentro de la película, donde finalmente Miles toma ese salto de fe y se convierte en Spider-Man. Y nos incluyen dos cabezas enmascaradas, esta que tiene los ojos abiertos totalmente como en señal de sorpresa o cuando está platicando con su papá, y nos incluyen los que ya tenemos aquí en la figura, un poquito más cerrados, que podrían ser como de más acción. Aparte de eso, pues nos incluyen también las telarañas, las clásicas telarañas. Nos incluyen un par de telarañas largas, como la que tiene puesta Miles, un par de telarañas cortas y una telaraña de las largas, en donde es como para sujetar con ambas manos. Aquí el perno se deslizan las dos manos y da esa ilusión muy bien de sujetarla con las dos manos. Pues como ven, es muchísimos accesorios, y bueno, pues ya habíamos visto la ropa, ahora sin la figura. Entonces, como la articulación de la figura pues es lo que ya estamos esperando de cualquier figura de Spider-Man de Mafex, aunque en ese aspecto sí me quedó a deber un poquito esta, lo voy a estar mencionando. Voy a ver la articulación, ya lo vimos con la ropa puesta, va a ser muy rápido. La parte que limitaba un poquito la ropa eran los brazos. Sin la ropa puedes levantar más allá de los 90 grados, puede girar los 360 sin problema. La articulación de mariposa, bueno, podemos tener ahí al frente totalmente el brazo, hacia atrás también para las poses arácnidas. De ahí en fuera creo que pues, no limita, la ropa no limita mayor a medida, ¿no? El brazo, la doble articulación sin ningún problema. La parte del torso, aquí es en donde me queda de ver la figura, porque aún sin la ropa solamente podamos lograr ese rango, esa flexión hacia adelante y hacia atrás, hasta ahí, mucho mejor, aunque deja esta abertura, no hay tanta bronca, pero para adelante creo que sí me hubiera gustado un poquito más de flexión. Creo que es el punto más débil de la figura, esa parte. La pierna hacia afuera, los 90 grados, hacia adelante de igual manera 90 grados. Esto era lo que más se veía limitado con los shorts. Hacia atrás unos 45 grados, la doble articulación de la rodilla. Entonces pues la articulación, como ven, no se ve tan afectada, tan limitada con la ropa, pero sí llega de alguna manera a ser alguna limitante. En cuestión de pintura, pues se saca un 10 aquí Mafex, lo que ya he comentado. El detalle entre la textura que tiene el traje y la pintura plateada que le pusieron en algunas partes de la telaraña realza mucho la figura. Las partes rojas, aquí sí no tiene pintada la telaraña. Aquí a lo mejor se podría pintar de negro, aunque creo que sí me gusta más la pintura del traje. Del logo se ve bastante bien. Recordemos que bueno, no es algo uniforme, no es algo perfecto. Miles lo hace con un aerosol, con una lata,
Entonces, de igual manera como el símbolo no es perfecto, la parte de los guantes, las manos, ya lo habíamos comentado. La pintura en la cara me gusta mucho, se ve muy bien delineada la parte roja con esa línea en plateado que tiene, que alcanza, se llega a ver, y con el lente en plateado. La cabeza ahí en forma pues más o menos de alien, finalmente es la parte de la estética de la película. La araña, la parte trasera, de igual manera pues lo hace con una lata de aerosol, no es perfecto, pero sí se capta muy bien cómo lo hizo Miles en la película. Entonces ahí está el detalle de pintura. En cuestión de esculpido, y lo que comentaba, mucha gente dice que es muy frágil, que se ve muy flaca la figura, pero creo que esto capta muy apegado a lo que vemos en la película. Es un chavo de 13 años, 13, 14 años, ñango. Entonces pues, creo que la complexión es totalmente apegada a lo que vemos en la película. Aquí también un detalle que tiene mi figura es que esta parte de la rodilla, ahí lo podemos ver, lo tiene muy abierto, cosa que esto no tiene. Aquí yo le voy a tener que aplicar un poquito de calor para cerrar estas partes. No es nada que afecte la movilidad o la funcionalidad de la figura. No lo había notado hasta ahorita que empecé a hacer el video, pero pues ahí está el Miles Morales. Para mí una figura que cumple todas mis expectativas. Vamos a hacer una comparativa de tamaños. Aquí el único Miles Morales que yo tengo es este que salió para la caricatura, una de las caricaturas de Spider-Man. Y bueno, pues ahí más o menos podemos ver que de altura están casi iguales. Este es tipo cómic, es el único Miles Morales que tengo, es el que yo tengo en mi display. Entonces pues ahí, estatura muy parecida, complexión ahí sí totalmente diferente. Con otro Marvel Legends que finalmente pues es la línea más comercial, un cuerpo de lo más genérico que podamos encontrar en la línea, Spider-Man, y pues ahí podemos ver la diferencia de alturas, ¿no? Creo que en escala está bastante bien. Cuando haga la revisión del Peter, vamos a compararlo con este Miles Morales, con a lo mejor algunas otras figuras como la Gwen de Kyoto, la Amazing Yamaguchi que tengo ahí. Y finalmente yo estaba armando mi Spider-Verse de la película con algunas otras figuras. Se las voy a mostrar cuando haga la revisión del Peter. Y esta fue la revisión de este Miles Morales de Mafex, la versión de Into the Spider-Verse. Y la verdad es que la figura me encantó. Quizá es mi fanboy hablando, mi fanboy de Mafex, mi fanboy de Spider-Man. Pero la figura me encantó, cumple todas mis expectativas. Solamente le cambiaría ese detalle de la articulación en el torso, que diera un poquito más de rango. Aquí lo podemos ver con la imagen, pues creo que más popular de la película, uno de los pósters promocionales. La figura puede recrear perfectamente esa escena sin ningún tipo de problema. Entonces creo que la figura vale muchísimo la pena. Como comentaba al principio, no sé si la Sentinel pueda ser mejor que esta. Sí, por fotos que he visto hace algunas cosas mejor, como por ejemplo parte de los accesorios, los audífonos que los tiene incluidos. Creo que sí tiene un poquito más de flexión en la parte del torso, pero creo que Mafex hace más cosas mejor que la Sentinel. Hablando específicamente la cabeza esta con la máscara intercambiable, la parte de la tela, de la ropa de tela, que tiene su encanto. Otra vez, creo que si se hace bien se logran resultados muy buenos. Este es un ejemplo, un buen ejemplo. Yo no le tenía muchas reservas con respecto a la ropa de tela en los Mafex, pero esto se ve bastante bien, bastante natural. La posibilidad o siempre lo que nos ofrece Mafex, tener en un solo lanzamiento más de una versión del personaje. Aquí tenemos pues las versiones más importantes de la película, con traje completo Spider-Man y con la sudadera. Quizás solamente me faltó cuando sale con el traje de Spider-Man que compra en la tienda. Quizá a lo mejor salga alguna versión con esa versión, sí la compraría. Pero muy buena la figura. Yo creo que la voy a dejar, aunque es una escena muy específica que sale muy poquito en la película, pero creo que esta es el look más icónico de Miles Morales de la película. Me gusta mucho cómo se ve con el traje negro, con el traje completo de Spider-Man, pero creo que este look es muy representativo de la película, y creo que así lo voy a tener en el display. Como había comentado, la ropa de tela depende mucho. Puede ser un pro, puede ser un contra, dependiendo de cómo se puede llegar a jugar con ella. Si la sabes manipular, si la sabes acomodar, si te tomas el tiempo,
se pueden lograr resultados muy buenos. No quiero decir que este sea de los mejores resultados, sino pues que creo que sí se ve bastante bien, la capucha no le estorba tanto, la ropa se ve bastante natural, el pantalón no estorba tampoco tanto, se ve bastante bien. Entonces creo que puede ser un plus o un contra dependiendo de ustedes, dependiendo del usuario final, ¿no? De cada uno de los coleccionistas, cómo se acostumbre a jugar con la tela, qué tanto cariño le queramos meter a la figura al momento de estarla manoseando, jugando con ella. Entonces pues muy recomendable. Definitivamente yo la recomendaría esta sobre la Marvel Legends. Es así, ni hablamos, no gasten su dinero en eso. Finalmente va a salir lo mismo, una figura de $20. Esta figura sale más o menos como en $75, un Marvel Legends más o menos en $20. La Marvel Legends solamente está dando el look de Miles Morales con la chamarra. Seguramente después saldrá un look con el traje negro totalmente, ya van ahí $40. Entonces mejor inviértanle otros $35 y se compran una figura que tengan los dos looks, ¿no? Ya no hablemos de calidad, ya no hablemos de articulación, sino simplemente las diferentes versiones. Esta figura te da dos versiones, la otra figura solamente te da una versión. Entonces mejor inviértanle un poquito más y se compran de una vez una figura que les da más por su dinero. Entonces la Sentinel sí, igual se ve muy bien, como les comenté al principio, yo la había preordenado, pero me da mucha desconfianza que ahorita que ya lanzaron al Miles Morales, por lo menos yo no he visto que hayan anunciado a Peter por lo menos, o alguna otra figura que vayan a continuar con la línea. Entonces pues ahí sí me dio mucha desconfianza eso, y por eso decidí mejor cancelar la Sentinel y quedarme con este Miles Morales solamente. Y al final de cuentas creo que mi display con 3 Mafex, que van a ser lo que son los personajes principales de la película, Miles, Peter y Gwen, se va a ver más consistente. Y ya con los otros personajes de fondo, sí, a lo mejor van a ser unos Marvel Legends, otros de Hasbro igual, pero creo que se va a ver más consistente el display, los tres primeros, la línea frontal del display con los 3 personajes principales de la misma línea, y después ya los demás como de fondo. Entonces esa fue otra de las razones por las que yo me decidí quedarme con el Mafex Miles Morales. Pero otra vez, a lo mejor estoy sonando como que me quiero convencer a mí mismo, pero muy recomendable esta figura. Ahora, si quisieran comprarse solamente un Miles Morales, yo les recomendaría, ahorita es muy reciente, apenas el Miles Morales de Sentinel salió hace 2-3 días, les recomendaría esperen a que saquen más reviews y puedan compararlo, ¿no? Si quieren comprar, si están entre este y el Sentinel, comparen todos los reviews que puedan llegar a ver, fotos, los videos, y de ahí pueden hacerse una mejor opinión, más informada, y tomar una decisión más informada, ¿no? Pero es lo que yo les recomendaría si no les convence del todo este Mafex. Pero pues yo quedé contento, cumple todas mis expectativas, y muy seguramente este sí va a estar en mi top 10 de este año. Entonces pues hasta ahí el video de este Miles Morales de Mafex, de Into the Spider-Verse. Muy próximamente espero poder hacer el de Peter Parker. Y sin más por el momento, pues ojalá el video les haya sido de alguna manera útil, divertido, informativo. Si es así, regálenos un like, síganos en nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube. Y sin más por el momento me despido. Mi nombre es Medias, Helmagios.